¿Qué tan diferente era el mundo antes del diluvio? Más allá de los mitos y relatos que hemos escuchado, la historia bíblica nos ofrece una visión fascinante y aterradora de una era perdida, donde la humanidad vivía en un entorno lleno de misterio y oscuridad. Un tiempo en el que gigantes conocidos como los Nepilim caminaban entre los hombres y la tierra, aunque exuberante y rica, estaba plagada de violencia y corrupción. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo era el mundo antes de que las aguas cubrieran la tierra, y cómo un hombre, Noé, se convirtió en el elegido para ser la esperanza de un nuevo comienzo. Esta es la historia de un mundo que se ahogó en su propia maldad, pero que también fue testigo de la infinita misericordia de su Creador. La creación y la caída del hombre. Imagínate un mundo donde todo era perfecto, donde cada amanecer iluminaba un paraíso sin igual. La creación de Dios era pura y vibrante, cada ser viviente cumplía su propósito y la humanidad vivía en un estado de completa armonía. Yo puedo ver esos primeros días, cuando Adán y Eva caminaban por el jardín del Edén, un lugar donde cada planta, cada animal y cada río parecía cantar la gloria de su Creador. No había dolor, no había muerte, solo una conexión íntima y profunda entre el hombre y Dios. En ese tiempo, Dios les había dado una simple instrucción a Adán y Eva: podían disfrutar de todos los frutos del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero un día, la serpiente, astuta y engañosa, plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva. ¿De verdad dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó, y así comenzó el principio del fin de esa perfecta comunión. Eva miró el fruto prohibido y vio que era atractivo, deseable para adquirir sabiduría. Tomó de él, comió, y luego compartió con Adán. En ese instante, la perfección se quebró, y la sombra del pecado cubrió lo que antes era luz. De repente, la tierra, que había sido un lugar de bendición y abundancia, comenzó a experimentar las consecuencias de la desobediencia. Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, un símbolo de su vulnerabilidad y vergüenza ante Dios. Fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo su hogar y la comunión directa con su Creador. El pecado trajo consigo el sufrimiento, el dolor y, eventualmente, la muerte. Pero esto no fue solo una tragedia personal para Adán y Eva, fue un evento que transformó la naturaleza misma del mundo. Cada generación futura, cada rincón del planeta, sentiría los efectos de esa desobediencia. Y así, mientras la humanidad comenzaba a multiplicarse, la semilla del pecado también se esparcía, llevándola a alejarse cada vez más de su propósito original. El mundo, que una vez había sido un reflejo del cielo, se convirtió en un lugar donde la oscuridad empezó a ganar terreno. Sin embargo, esto era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y oscura. La caída del hombre desencadenó una serie de eventos que cambiarían la historia de la humanidad para siempre, abriendo el camino a un mundo que poco a poco se sumiría en la corrupción. Y es en este contexto donde la tierra comienza a llenarse de violencia y misterio, marcando el inicio de la era de los Nepilim y el deterioro moral que seguiría. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió cuando los Nepilim aparecieron y la corrupción se apoderó de la tierra? Aquí es donde empieza a desvelarse el siguiente capítulo de esta historia antes del diluvio. La aparición de los Nepilim y la corrupción de la tierra. La historia continúa, y lo que vino después de la caída de Adán y Eva fue un periodo aún más oscuro. A medida que la humanidad crecía en número, algo extraño y perturbador comenzó a suceder en la tierra. Los registros antiguos, preservados en el libro de Génesis, hablan de una misteriosa aparición, los Nepilim. La tierra, que ya estaba marcada por la desobediencia y la separación de Dios, fue testigo de la llegada de estos seres que, según las Escrituras, eran gigantes y poderosos guerreros. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nepilim y qué significaban para este mundo en decadencia? Todo comenzó cuando los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Este enigma ha sido objeto de muchas interpretaciones.
Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que desafiaron los límites de la creación divina, mientras que otros sugieren que eran descendientes de la línea de Set, el hijo justo de Adán, que se unieron a las descendientes de Caín. Pero, cualquiera que sea la interpretación, lo que ocurrió fue que la unión de estas dos líneas trajo al mundo a los Nepilim, seres de gran estatura y poder que infundieron temor y asombro en la tierra. El surgimiento de los Nepilim fue un símbolo de la creciente corrupción y rebeldía que se apoderaba de la humanidad. La tierra, que antes resonaba con el canto de la creación, ahora se llenaba con el ruido de la violencia y la desesperanza. Estos gigantes y sus descendientes parecían dominar el paisaje, imponiendo su voluntad y llevando la maldad a nuevas alturas. Y no solo era su presencia lo que inquietaba, sino que representaban una humanidad que ya no respetaba los límites establecidos por Dios. La maldad se multiplicaba y las acciones de los hombres se volvían cada vez más retorcidas. Las palabras de Génesis resuenan con un tono sombrío, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Imagínate un mundo donde la corrupción es la norma, donde la violencia y la injusticia son el pan de cada día. Un lugar donde el respeto por la vida se ha perdido, y donde la bondad se considera una rareza. Ese era el mundo antes del diluvio, un lugar donde los Nepilim reinaban y la humanidad se alejaba cada vez más de su Creador. Pero no fue solo la presencia de estos seres lo que llevó a la tierra a la ruina, era un reflejo de la profunda decadencia espiritual de los hombres. La maldad había infectado cada rincón de la sociedad y la belleza de la creación de Dios se distorsionaba bajo la sombra de la violencia. El mundo se había convertido en un lugar irreconocible, lleno de caos y desorden. Esta corrupción total, el dominio de los Nepilim y la constante inclinación de los humanos hacia el mal, hicieron que el Creador se lamentara profundamente. La tierra estaba en un punto de no retorno, y la gravedad de la situación pedía una respuesta drástica. Sin embargo, antes de llegar al juicio final, el mundo continuaría su espiral descendente, con una humanidad que se hundía cada vez más en su desenfreno y su desprecio por la voluntad divina. Pero, ¿qué fue lo que llevó a la humanidad a alejarse tanto de Dios y vivir sin límites? Es aquí donde la historia se adentra en el tercer capítulo, donde veremos cómo la sociedad de ese tiempo se dejó llevar por el egoísmo y la violencia, perdiendo por completo su conexión con su Creador. Una sociedad alejada de Dios y su desenfreno. La sociedad antes del diluvio había alcanzado un nivel de decadencia y corrupción que pocos podrían imaginar. A medida que los Nepilim se hacían más poderosos, los corazones de los hombres se endurecían aún más y la tierra se llenaba de violencia. Las generaciones de entonces ya no recordaban la comunión íntima que Adán y Eva tuvieron con Dios en el Edén. Para ellos, la idea de un creador que merecía reverencia y obediencia se había desvanecido por completo. En su lugar, lo que dominaba era una actitud de rebeldía, una vida desenfrenada donde el poder y la fuerza bruta gobernaban. Puedo sentir la desesperanza de aquellos días, un mundo donde el egoísmo era la norma y la compasión era casi inexistente. Imagina vivir en una sociedad donde cada hombre buscaba su propio beneficio a cualquier costo, donde la traición y la desconfianza se respiraban en el aire. Los vínculos familiares, que habían sido diseñados para ser un refugio de amor y apoyo, se desmoronaban, y las comunidades que debían trabajar juntas para prosperar, se destruían mutuamente por la avaricia y el rencor. La humanidad, alejada de la guía de Dios, se había perdido en un caos autodestructivo. Y esa distancia no era solo física, sino espiritual. Cada pensamiento, cada acción de los hombres de esa época era una ofensa directa a los principios que Dios había establecido desde la creación. Lo que una vez fue un mundo lleno de potencial y promesa, se había convertido en un lugar donde la oscuridad dominaba. El crimen, la explotación de los débiles y la indiferencia ante la vida eran moneda corriente. La tierra,
como un espejo de la condición humana, se había convertido en un escenario de destrucción y sufrimiento. Y en medio de todo esto, Dios observaba. Su corazón se entristecía al ver en qué se había convertido la humanidad. Aquel mundo que había creado con tanto amor y detalle, donde la naturaleza y el hombre convivían en perfecta armonía, estaba ahora sumido en la anarquía y la violencia. Los días de paz y la belleza del Edén se sentían como un recuerdo lejano, un eco de lo que podría haber sido. Pero la historia no termina aquí. A pesar de la corrupción, a pesar de la distancia entre Dios y la humanidad, todavía había un rayo de esperanza. No todo estaba perdido. Porque en medio de esta oscuridad había una voz que no se había apagado por completo. Noé, un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios, sería la clave para lo que vendría a continuación. Sin embargo, antes de hablar de él, es necesario entender el mundo físico en el que habitaban, uno que también estaba cambiando drásticamente. Mientras el corazón de la humanidad se llenaba de maldad, el ambiente a su alrededor también se transformaba, marcando el escenario para el juicio que se avecinaba. El siguiente capítulo nos lleva a descubrir cómo era ese mundo antes del diluvio, su atmósfera, su clima y las misteriosas condiciones que caracterizaban esa era. El ambiente físico, un mundo diferente. En aquellos días, el mundo era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Más allá de la corrupción y el desenfreno de la humanidad, el entorno físico en sí tenía características únicas que hacían de esa tierra algo especial. Los relatos antiguos sugieren que la tierra antes del diluvio era rica en vegetación, con una atmósfera densa y una naturaleza exuberante que permitía a los humanos y animales vivir por periodos mucho más largos que en la actualidad. Era una tierra de grandes bosques, ríos caudalosos y un clima que parecía ser más uniforme, casi como si la creación misma buscara mantener un equilibrio constante. Imagina un mundo donde la lluvia, tal como la conocemos hoy, no existía aún. En su lugar, una bruma subía desde la tierra y regaba la superficie, un fenómeno que mantenía la tierra fértil y los cultivos abundantes. Algunos estudiosos creen que esto era posible gracias a una capa de vapor de agua que cubría la tierra, lo que habría creado una especie de efecto invernadero natural, manteniendo un clima cálido y constante alrededor del globo. Bajo estas condiciones, la vida florecía de maneras que hoy solo podemos imaginar, con plantas y árboles que crecían en tamaños impresionantes y una biodiversidad que parecía no tener límites. Este entorno también permitía una longevidad inusual para los seres humanos. Personajes como Matusalén vivieron más de 900 años, una duración de vida que hoy nos parecería imposible. Los cuerpos humanos, antes de la llegada del diluvio, parecían estar diseñados para resistir y prosperar en un ambiente que era mucho más bondadoso y equilibrado que el que enfrentamos en la actualidad. Pero a pesar de todas estas bendiciones naturales, la tierra estaba llena de violencia, y su belleza exterior era un contraste profundo con la oscuridad que dominaba los corazones de los hombres. Aún así, este equilibrio delicado estaba por romperse. Las acciones de la humanidad tenían un impacto no solo en su relación con Dios, sino también en la naturaleza misma. Es como si la tierra supiera que algo terrible se avecinaba, que el ciclo natural de la creación estaba a punto de enfrentarse a una interrupción monumental. Los cielos que antes protegían con su capa de vapor ahora se preparaban para desatar su furia sobre un mundo que había olvidado a su Creador. Pero, en medio de este escenario, Dios había tomado una decisión. La corrupción del mundo físico y espiritual no podía continuar sin consecuencias y el juicio era inevitable. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios decidió ofrecer una salida, un último respiro de esperanza para aquellos que aún caminaban en la tierra. Fue entonces cuando apareció Noé, un hombre diferente, un hombre que escuchó la voz de Dios en medio de todo el caos. Así que, ¿cómo fue que Dios eligió a Noé para iniciar una nueva oportunidad para la humanidad? ¿Y cuál fue la misión que le dio en medio de esta inminente catástrofe?
Aquí es donde la historia se adentra en el último capítulo, donde la decisión de Dios de enviar el diluvio y el papel de Noé como el constructor del arca cambiarían el destino de la tierra para siempre. La elección de Noé y la decisión de Dios de enviar el diluvio. En medio de toda la corrupción y decadencia, había un hombre que sobresalía como un faro de esperanza, Noé. Mientras la humanidad se hundía en la oscuridad, este hombre vivía de manera diferente, siguiendo los caminos de Dios en un mundo que los había olvidado por completo. La Escritura nos dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios, Génesis 6:8. Esto significaba que, a pesar de la maldad que lo rodeaba, su corazón era justo y su fe permanecía firme en el Creador. Noé no era perfecto, pero buscaba la rectitud, y fue esa búsqueda la que lo convirtió en el elegido para una misión única y trascendental. Dios habló a Noé con palabras que debieron sonar aterradoras y, a la vez, esperanzadoras: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Génesis 6:13. La humanidad había cruzado un límite y el juicio era inevitable. Pero, al mismo tiempo, Dios le reveló a Noé un plan de salvación, la construcción de un arca, una enorme embarcación que sería el refugio para él, su familia y una representación de cada especie de animales. Este arca no solo era un medio de escape, sino también un símbolo de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. El arca era una obra monumental, un desafío que requirió de Noé una fe incuestionable y una dedicación inquebrantable. Día tras día, mientras cortaba la madera y ensamblaba cada tablón, los habitantes de su tiempo lo miraban con burla y desdén. Ellos no creían que un juicio pudiera llegar, no podían imaginar que la lluvia, desconocida para ellos, fuera a caer del cielo y que las aguas de las profundidades se desbordaran. Pero Noé, con cada golpe de martillo, reafirmaba su confianza en la palabra de Dios. Sabía que, aunque el mundo se mofara de su trabajo, la promesa de salvación estaba tan cierta como el amanecer. El tiempo avanzaba y el arca tomaba forma. El cielo, que hasta ese momento había sido un testigo silencioso de la desobediencia de la humanidad, pronto se transformaría en el agente del juicio divino. Dios dio a Noé las instrucciones finales, indicándole que ingresara en el arca con su familia y los animales. La puerta se cerró, sellando un capítulo de la historia humana y marcando el inicio de uno nuevo. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, la incredulidad de la gente se convirtió en terror. Las aguas, primero en forma de lluvia, luego como un torrente imparable desde las profundidades, cubrieron la tierra, borrando todo rastro de aquella civilización. El diluvio fue devastador, pero no fue un simple acto de destrucción. Fue una oportunidad para empezar de nuevo, una purificación del mundo físico y espiritual. En medio de las aguas que cubrían la tierra, el arca flotaba, llevando en su interior el último vestigio de esperanza para la humanidad. La elección de Noé y la decisión de Dios de enviar el diluvio no solo significaron el fin de un mundo corrupto, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Y aunque el diluvio cambiaría para siempre el rostro de la tierra, la gracia de Dios prevalecería, recordándonos que incluso en medio del juicio, la misericordia siempre tiene la última palabra. Así, el mundo antiguo quedó sumergido bajo las aguas, y cuando éstas finalmente se retiraron, Noé y su familia emergieron a un nuevo mundo, uno que tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero la memoria de lo que había sucedido antes del diluvio perduraría, un recordatorio eterno de lo que sucede cuando la humanidad se aleja de su Creador. Y así, el ciclo de la vida continuó, pero con la esperanza de un futuro diferente, una segunda oportunidad que daría forma a la historia de la humanidad.